5 revisiones médicas que debes eludir una vez superados los 70 años, ya que podrían perjudicarte más de lo que te benefician. Existe una realidad oculta que la mayoría de los adultos mayores jamás oirán de labios de sus galenos. Anualmente, millones de personas de la tercera edad acuden a estas evaluaciones convencidas de que protegen su bienestar. Sin embargo, ¿y si te revelara que ciertas pruebas, esas habituales que tu médico te prescribe como esenciales, en realidad te acercan más a intervenciones quirúrgicas, derrames cerebrales o hasta neoplasias malignas? Investigaciones recientes indican que hasta el 37% de los exámenes en mayores derivan en terapias innecesarias, secuelas o efectos adversos de por vida. Y lo alarmante es que el 99% de quienes superan los 70 ignoran por completo que están siendo sometidos a un exceso de pruebas. Una de estas revisiones, la que encabeza nuestra relación, provoca el 5% de todos los casos de cáncer en Estados Unidos, cifra equivalente a la generada por el consumo diario de bebidas alcohólicas. No lo descubrirás en tu consulta ni en carteles publicitarios, pero esta verdad yace sepultada en los datos científicos. Hoy, la desenterramos por completo. En este contenido, exploramos las 5 revisiones médicas que conviene evitar después de los 70 y la espeluznante realidad de los daños que infligen a tu organismo. Todo sustentado en evidencia científica auténtica, y te sorprenderá lo que ocupa el segundo lugar. Antes de adentrarnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, tu edad y si alguna vez lamentaste haberte sometido a un examen o intervención. ¿Crees que a los mayores se les realiza un número excesivo de pruebas? Respondemos a cada comentario con sugerencias y orientaciones personalizadas. No olvides dar like a este material y suscribirte al canal para recibir más contenidos similares. Ahora, sin más dilaciones, abordemos la primera prueba. ¿Por qué aparenta ser inofensiva, pero podría arruinar en silencio tu cotidianidad? Quinto lugar, escaneo de densidad ósea. Parece algo benigno. Un procedimiento veloz, sin molestias, sin inyecciones, y sales informado sobre si tus huesos corren riesgo de quebrarse. Pero aquí va lo que nadie te menciona. Una vez rebasados los 70, este escaneo de densidad ósea suele generar más pánico que ventajas. Esta prueba, conocida formalmente como DEXA Scan, evalúa la solidez de tus huesos. Se emplea sobre todo para identificar osteoporosis. No obstante, en adultos de edad avanzada, particularmente en mujeres, los hallazgos casi invariablemente indican una menor densidad, aun cuando no existe un peligro genuino. Ello se debe a que la pérdida ósea forma parte inevitable del envejecimiento. Al igual que las arrugas o el cabello plateado, le ocurre a todo el mundo. Pese a ello, a numerosos mayores se les insta a ingerir fármacos como los bisfosfinates, diseñados para reforzar los huesos, aunque arrastran riesgos graves como la necrosis, una afección infrecuente en la que el hueso de la mandíbula comienza a necrosarse, y la irritación esofágica. El inconveniente radica en lo siguiente. Análisis han demostrado que el manejo farmacológico de una pérdida ósea leve en personas mayores de 70 tiene un efecto mínimo o nulo sobre las tasas reales de fracturas. Un estudio difundido en el Journal of the American Geriatric Society rastreó a más de 1.200 mujeres por encima de los 70 y concluyó que los bisfosmates disminuyeron el riesgo de fractura solo en un 0.3% tras 5 años. No es un resultado despreciable, pero está lejos de ser salvavidas. En cambio, esas participantes se enfrentaron con mayor frecuencia a los perjuicios de los medicamentos, tales como trastornos digestivos, inflamación esofágica y huesos frágiles
que se rompen de formas inesperadas. Permíteme relatarte el caso de Rose, una maestra de piano jubilada de 76 años, a quien derivaron para un DEXA scan tras su revisión anual. Jamás había sufrido caídas ni dolores y paseaba a diario. Su resultado reveló osteopenia, una atenuación leve de la densidad ósea que no equivale a osteoporosis. Su médico la inició de inmediato en Lendrinet, un bisfosfinate. Transcurridos 3 meses, padeció un reflujo intenso y dolores en la mandíbula. Cuando la atendimos, llevaba semanas sin tocar el piano. La retiramos de los fármacos. La orientamos hacia un plan con vitamina D, ejercicios de carga como bandas de resistencia y una alimentación rica en calcio mediante productos como sardinas y vegetales de hoja verde. 12 meses después, retomaba recitales de Whittles con extremidades inferiores más robustas, equilibrio mejorado y ni una sola fractura. Un escaneo breve podría antojarse una decisión astuta. Para aquellos mayores de 70 años que no experimentan caídas ni fracturas óseas, la alternativa más adecuada radica en adoptar hábitos saludables. El entrenamiento de fuerza, los ejercicios para el equilibrio, una alimentación equilibrada y el manejo de la deficiencia de vitamina D han demostrado, según un estudio de 2022 en Osteoporosis International, disminuir las fracturas en más del 20%. Evite que un valor en una pantalla lo impulse a someterse a un tratamiento innecesario. Sin embargo, existe una prueba que podría derivar en algo aún más alarmante: una intervención quirúrgica cerebral. Hablemos de ello a continuación. El cuarto en esta lista es la resonancia magnética cerebral ante pérdidas de memoria. Cuando los adultos mayores notan mayor olvido o desorientación, surge de inmediato el temor. Temor a la demencia, temor al Alzheimer. Por eso, los médicos suelen prescribir una resonancia magnética cerebral. Pero la realidad es inquietante. Estas imágenes detalladas, que revelan la anatomía del cerebro, casi nunca proporcionan las respuestas que los pacientes anhelan. De hecho, en personas mayores de 70, la mayoría de estas resonancias solo exhiben modificaciones propias del envejecimiento, como una leve atrofia o manchas en la sustancia blanca, completamente habituales en la vejez. El aspecto clave es este. Al detectar esas anomalías, se desata una secuencia de pánico, exámenes adicionales e incluso operaciones. Cirugías que no mejoran la memoria y que, en cambio, podrían agravarla. En 2021, una investigación publicada en Neurology Today analizó más de 3.000 resonancias magnéticas en pacientes de 70 a 85 años con quejas cognitivas leves. El 86% reveló algún tipo de irregularidad cerebral, pero solo el 3% de esos hallazgos correspondía a una afección realmente tratable. Eso implica que el 97% de las personas sufrió el impacto emocional de escuchar que algo andaba mal, cuando en realidad no era así. Peor aún, cerca del 12% fue derivado a procedimientos invasivos como punciones lumbares o biopsias exploratorias, todo fundado en resultados imprecisos de las imágenes. Considere el caso de George, un ingeniero jubilado de 74 años que acudió angustiado por su creciente despiste. Era astuto, pero perdía las llaves con frecuencia y olvidaba nombres ocasionalmente. Su médico le indicó una resonancia que detectó alteraciones en la sustancia blanca. Entró en pánico, persuadido de que padecía demencia. Dejó de conducir, abandonó la iglesia. Durante los meses siguientes, su ansiedad se intensificó. Pero al evaluarlo con una prueba cognitiva estándar, su puntuación se hallaba dentro de los límites normales. Le aclaramos que esos resultados de la resonancia eran típicos de su edad.
Lo orientamos hacia medidas de estilo de vida, como mejorar el sueño, la hidratación y actividades mentales estimulantes. En solo 3 meses, su memoria se estabilizó y recuperó su confianza habitual. La realidad es que, salvo síntomas neurológicos graves como convulsiones, cambios abruptos de personalidad o deterioro funcional acelerado, la resonancia magnética rara vez resulta útil en casos de olvido leve. Un enfoque inicial más efectivo es una evaluación cognitiva básica, un examen sencillo en papel que mide la memoria, la atención y la resolución de problemas. Es económico, confiable y previene el alarmismo innecesario. Prepárese, pues la siguiente prueba en esta relación es una que seguramente ha realizado en varias ocasiones. Y ocupa el tercer lugar por una razón justificada. El tercero es la prueba de esfuerzo cardíaco. Se trata de uno de los exámenes más frecuentes para seniors que reportan fatiga moderada, opresión torácica, o simplemente una sensación de no ser los mismos de antes. Esta prueba de esfuerzo cardíaco, que vigila el corazón mientras se camina en una cinta o se administra un fármaco que imita el ejercicio, busca identificar obstrucciones arteriales. Pero pasados los 70, este procedimiento frecuentemente causa más perjuicio que beneficio, sobre todo en individuos sin indicios evidentes de enfermedad cardíaca. El motivo es que genera alertas falsas y derivaciones a intervenciones coronarias superfluas, con riesgos considerables. El inconveniente reside en su precisión. Investigaciones indican que en adultos mayores de 70, la tasa de falsos positivos en estas pruebas, es decir, cuando indican un problema inexistente, puede alcanzar el 40%. Eso conlleva exámenes subsiguientes como angiografías e incluso colocación de stents o cirugías de bypass innecesarias. En 2017, un estudio clave en JAMA Cardiology determinó que más de la mitad de todos los stents insertados tras derivaciones de pruebas de esfuerzo se realizaron en pacientes sin síntomas evidentes ni ventajas claras. Este procedimiento no generaba avances en la supervivencia ni en la calidad de vida. Sin embargo, sí provocaba incrementos en hemorragias, daños renales por tintes de contraste y estancias hospitalarias más extensas. Tal fue el caso de Raymond, un cartero jubilado de 75 años, que mantenía su vitalidad caminando diariamente. En una revisión rutinaria, comentó que ocasionalmente se fatigaba en las cuestas. Su médico optó por una prueba de esfuerzo para mayor certeza. Los hallazgos resultaron ambiguos, lo que llevó a una cateterización, un examen que introduce un tubo en las arterias para detectar obstrucciones. Se identificó una estrechez leve y se implantó un stent. Aquella noche, Raymond sufrió una reacción al tinte de contraste, desencadenando complicaciones renales. Permaneció internado 6 días y requirió atención posterior durante semanas. La fatiga persistió, ya que no se trataba de un asunto cardíaco desde el origen. Solo era un hombre mayor que precisaba mayor ingesta de líquidos y pausas más largas entre comidas. Si supera los 70 años y carece de señales cardíacas típicas como dolor torácico al esforzarse, dificultad respiratoria con actividad o bajón notable de energía en ejercicios leves, una prueba de esfuerzo podría resultar más perjudicial que útil. Una alternativa superior suele ser un electrocardiograma en reposo, que evalúa el ritmo cardíaco en quietud, o un escáner de calcio coronario, un estudio de baja radiación que revela la acumulación de placa riesgosa. Estos métodos son más seguros, sencillos y mucho menos propensos a derivar en intervenciones innecesarias. El segundo en la lista, la colonoscopia. Seguramente no lo anticipaba, pero este examen,
que emplea una cámara alargada para inspeccionar el colon, no siempre conviene pasados los 70 y rara vez se aconseja después de los 75 salvo indicios concretos. Los peligros aumentan con la edad. La preparación resulta severa, con laxantes potentes que provocan deshidratación, mareos o problemas renales. La sedación aplicada eleva amenazas a la función cerebral en personas mayores. Y lo más inesperado, el procedimiento en sí puede originar percances, como sangrados, desgarros o alteraciones del ritmo cardíaco bajo sedación. Un estudio de 2019 en JAMA Internal Medicine analizó a más de 1.3 millones de beneficiarios de Medicare mayores de 70. Descubrieron que por cada 1.000 colonoscopias en pacientes sobre 75, solo se salvaban 2 vidas, pero más de 20 sufrían complicaciones graves. Eso implica una proporción de riesgo-beneficio de 10.1. Aun cuando se localizan pólipos, muchos son diminutos y de crecimiento pausado. Extirparlos en adultos mayores a veces causa más daño que ignorarlos. Dana, una abuela de 73 años que gestionaba una panadería modesta junto a su hija, carecía de indicios, sin sangrado, sin variaciones en las heces, ni antecedentes familiares de cáncer colorectal. No obstante, su nuevo médico general, recién egresado de la residencia, la instó a una colonoscopia de detección. Aceptó. En el proceso, se extrajo un pólipo menor y la mandaron a casa. Esa noche, padeció un dolor abdominal agudo y se desmayó. En el centro médico, diagnosticaron una perforación intestinal. Pasó 9 días recuperándose, perdió 10 libras y no ha vuelto a ser la misma. Al examinar su historial, hallamos 2 colonoscopias previas sin hallazgos. No había motivo para reiterarla. La Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de EEUU sugiere cesar el cribado rutinario de cáncer colorectal a los 75 para la mayoría. En quienes gozan de salud óptima, una prueba de heces como el test FIT, un análisis fecal no invasivo realizado en domicilio, representa una vía más segura. No exige preparación ni sedación y detecta la mayoría de casos preocupantes. Consulte a su médico sobre opciones alternativas, pues una vez en el circuito de la colonoscopia, es complicado salir. Y ahora llegamos al chequeo más excesivo, más riesgoso y más dañino para los mayores, y es casi seguro que lo ha experimentado. El número 1. Los escáneres CT de cuerpo completo anuales. Escáneres CT de cuerpo completo. Los escáneres de cuerpo entero, que frecuentemente forman parte de los programas de salud para directivos o de las atenciones preventivas en centros médicos particulares, se publicitan como un recurso ideal para identificar el cáncer en sus fases iniciales. No obstante, surge una realidad alarmante. Estos procedimientos someten al organismo a una cantidad considerable de radiación ionizante. En personas de edad avanzada, particularmente aquellas que superan los 70 años, existe un peligro elevado de generar revisiones innecesarias, biopsias y hasta intervenciones quirúrgicas. Lo paradójico radica en que no hay pruebas de que los escáneres totales del cuerpo, en ausencia de síntomas, logren prolongar la vida. Cada uno de estos exámenes administra entre 10 y 20 milisieverts de radiación, equivalente aproximadamente a 500 radiografías de tórax. De acuerdo con un estudio de modelado de 2023 difundido en JAMA Internal Medicine, el incremento de las tomografías computarizadas en Estados Unidos podría estar causando hasta el 5% de todos los cánceres, equiparándolos a los efectos del alcohol como inductores oncológicos. Esto implica que 1 de cada 20 tumores podría originarse en un escáner destinado a evitar enfermedades. Esa situación no solo resulta contraproducente, sino francamente inquietante. El procedimiento puede revelar nódulos inofensivos,
calcificaciones o quistes que forman parte natural del envejecimiento. Sin embargo, en cuanto se detectan, se activa una alerta inmediata. Siguen más exámenes, luego biopsias y, por fin, un estado de ansiedad. Permítanme relatar el caso de Marcus, un dinámico octogenario que impartía clases de artes marciales a jubilados más jóvenes. Él se encontraba en excelente forma y participó en un chequeo premium para mayores en una clínica privada. Su escáner integral detectó un pequeño nódulo de 3 milímetros de longitud, lo que desencadenó una secuencia de eventos. Lo derivaron a oncología, le indicaron un PET y, al cabo, realizó una biopsia con aguja. El diagnóstico final fue benigno, pero la biopsia provocó el colapso parcial de un pulmón, requiriendo hospitalización y un período de recuperación de 2 meses. Todo ello por algo que bien podría haber pasado inadvertido. Los especialistas recomiendan en la actualidad que los escáneres CT de cuerpo completo no se empleen jamás para cribados generales en adultos sin síntomas. El American College of Radiology lo establece con nitidez. No existe beneficio comprobado, y sí un potencial daño notable. Si surgen indicios como pérdida de peso sin explicación, hemoptisis o inflamaciones evidentes, entonces las imágenes dirigidas resultan apropiadas. Pero examinar todo el cuerpo sin un objetivo preciso equivale a cazar tesoros con un detector de minas. Podrías hallar algo, aunque el perjuicio resulte mayor que el problema que intentabas eludir. Una alternativa más segura e inteligente consiste en prestar atención a las señales del propio cuerpo. Si te sientes bien, realiza revisiones periódicas con tu médico de cabecera y limítate a las pruebas estrictamente justificadas. Tu tiempo, vitalidad y bienestar merecen no dilapidarse en cribados impulsados por el temor que podrían dejarte en peor estado que al inicio. En resumen, ahí lo tienen. 5 revisiones que aparentan ser beneficiosas, pero que en realidad pueden dañar, sobre todo al superar los 70 años. La medicina contemporánea posee un gran poder, aunque no es infalible. En ocasiones, optar por lo mínimo resulta óptimo. Siempre inquiera, ¿qué vendrá después? Si este examen descubre algo, si la respuesta no es clara, o si los riesgos superan las ganancias, quizás sea momento de detenerse. Y no olvide, la verdadera profilaxis inicia con el estilo de vida. Manténgase en movimiento, alimente con equilibrio, descanse profundamente y seleccione con criterio sus chequeos. Ahora, nos gustaría conocer su perspectiva. ¿Ha experimentado usted o un ser querido complicaciones derivadas de una prueba o terapia médica que resultó superflua? ¿Qué ocurrió? Cuéntenos sus vivencias y puntos de vista en los comentarios inferiores. Agradecemos de antemano su participación. Gracias por su atención.